Te damos gracias, Señor. Tú siempre abres puertas para nosotros, nos das bendiciones y nos das todo lo que necesitamos. Hoy te pedimos, Señor, que no nos dejes caer en la mediocridad, que no nos dejes ser cristianos del montón, Señor, que nos des un entendimiento pleno de lo que tú quieres hacer en nosotros. Danos revelación, Señor, de tu palabra, la que hoy nos traigas, que tu Espíritu, Señor, la ilumine, la aclare y la podamos entender en plenitud, para entonces vivir conforme a ella, Señor. Danos un espíritu dispuesto para estar atentos a todas y cada una de tus enseñanzas y que no se desperdicie ni una sola, Señor. Padre, es el tiempo de la santidad y es el tiempo de la excelencia. Aquí estamos para ti, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es continuación del de ayer. Hoy vamos a hablar de completos en Él. Ayer veíamos que el Señor mora en nosotros y nosotros en Él. Pero ¿qué implica esto para nuestra vida de cada día? El que la divinidad de Dios esté en nuestro corazón. Insistimos en este tema, aunque ya lo hemos tocado antes, porque en la vida práctica del cristiano parece haber un desconocimiento de esto. Decimos con frecuencia somos templo del Espíritu Santo, pero no sabemos todo lo que eso conlleva, todas las implicaciones que eso trae. Entonces es un tema complicado, no tanto de entender ni de percibir, sino de ver realizado en la mayoría de los creyentes. Porque lo que vemos es que hay demasiados creyentes, cristianos, congregándose alrededor de la palabra, alrededor de la oración, y sin embargo están llenos de miedos. Cuando la palabra nos dice que el amor echa fuera el temor, pero lo que vemos cuando hacemos ese intercambio es que el creyente que ha estado asistiendo a unas reuniones de palabra, cuando tiene la amenaza sobre su vida, sobre su salud, sobre su aspecto económico, se llena de miedo. Entonces, ¿dónde está ese Dios poderoso en la vida de ese creyente? Si no es miedo, entonces son argumentaciones carnales. A veces se empieza a hablar de las cosas de Dios y el creyente responde con una razón, con una disculpa, con un argumento que es puramente humano. ¿Dónde está esa convicción de que nuestro Dios es poderoso y que mora en nosotros? Y también, sobre todo, vemos con frecuencia también cuando se comparte con el creyente cristiano una autolimitación espiritual. ¿Qué quiero decir con eso? Que el creyente dice, no, es que tal vez eso no se pueda, no, es que hay muchos problemas, hay muchas dificultades, y entonces por eso mi vida no crece y yo no logro. Por Dios, estamos viendo a través de la palabra que es el Dios que creó los cielos y la tierra el que mora en nuestro corazón. Entonces ya va siendo hora de entender que si ese Dios tan inmenso, tan omnipotente, lo cual quiere decir que es todopoderoso, si mora en nosotros, si hizo tan grandes señales en el Antiguo Testamento, condujo a un pueblo de la esclavitud a la libertad y muchas veces se respaldó a sí mismo con señales poderosas. Si ese mismo Dios del Antiguo Testamento mora en nuestro corazón, entonces nuestra vida tiene que ser de otra calidad, de otra clase, de otro nivel de convicción primero y después de ejecución, pero en humildad, entendiendo que el poder es de Dios, no es de nosotros, que Dios es el poder, es lo mismo. No podemos hablar de características de Dios y aislarlo como si hiciéramos una autopsia.
Ah, sí, Dios tiene amor por un lado, poder por el otro. No, Dios es amor y Dios es poder. Si tenemos a Dios en nuestro ser, entonces el poder de Dios está morando en nosotros. No estoy diciendo que salgamos como un Moisés a hacer milagros gigantescos como ese. Probablemente sí, probablemente no. Pero nuestra vida no puede ser la de un simple creyente que entra a una congregación, oye y sale y no pasó nada, y su vida está llena de problemas de toda clase, económicos, familiares, emocionales, personales, vive en depresión, en derrota, pero dice que es creyente. No puede ser así, es una contradicción, porque el Señor entró a nuestro ser no para dejarnos desvalidos y débiles, entró a nuestro ser para transformarnos a una visión mucho más alta que la misma palabra nos dice. Por eso vemos que a través de la Escritura en el Nuevo Testamento se nos enseña que el cristiano es un ser transformado y mejor aún, regenerado. Dios ha hecho una nueva criatura del creyente real cristiano. Veamos la palabra. Colosenses 2, 9 al 10. Miren esto. Lo digo, lo repito, pero tengo que volverlo a decir. Miren esto. Miren esta palabra. Colosenses 2, 9 al 10. Porque en Él, se refiere a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Quiere decir ese versículo que Cristo está completo en Dios, porque Cristo es Dios. Todo lo que es Dios es Cristo. Y dice entonces, como consecuencia de eso en el versículo 10, y ustedes están completos en Él. Pero Fernando, usted nos ha repetido esa palabra muchas veces últimamente. Sí, hermanos. La única forma que se nos cambie esa atadura que tenemos del mundo carnal que traíamos acá es repitiendo la palabra, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ustedes están completos en Él, ustedes que me oyen, yo que hablo, todos los que oigan este audio, ustedes están completos en Él. Pero ¿cómo así? Yo no me siento completo. Esperen un momentico. Ustedes están completos en Él, vamos a entender eso. Quien es la cabeza de todo principado y autoridad. En ti, en tu corazón, mora aquel que da una orden y todo el universo tiene que obedecerla. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay dos conceptos que confundimos y no diferenciamos claramente. Uno es el de la posición y otro es el de la posesión. Posición versus posesión. Voy a explicar. Bíblicamente tenemos una posición. Ustedes están completos en Él, dice la palabra. Ya estamos completos mediante la promesa, ya la tenemos, ya está en nuestra vida. Pero entonces, ¿qué es lo que falta? La posesión de esa verdad. Tenemos que apropiarnos de esa promesa, trabajar por el desarrollo de esa promesa mediante la fe. O sea, estoy completo en Cristo, ahora yo tengo primero que convencerme de que eso es así, creerlo por la fe y empezar a trabajar cada día como si estuviera completo, haciendo el ensayo y a veces el error, pero hasta que al fin ya mi fe es lo suficientemente fuerte como para que empiece a ver la verdad cumplida en mí. Aquí es donde se prueba qué tan creyente soy. Es decir, estas palabras que están así en esos términos de declaratorios prueban al que tiene una fe verdadera del que tiene una fe falsa. Porque el que tiene una fe verdadera la toma, dice, amén, esto es para mí, voy a permitir el desarrollo y así me demore o si es rápido, se va a cumplir. El que tiene una fe falsa simplemente oye esta palabra y la vuelve a oír y la sigue oyendo y repite 20, 40, 200 veces esta palabra, pero no la toma,
como un cumplimiento para él. Y por tanto, entonces vemos a este creyente dentro de 5 años o 20, igualito, no ha cambiado. El otro, el que creyó, es el que va siendo transformado por el poder de Dios. Efesios 3, 16 al 17, pasaje que también repetimos muchísimas veces. A fin de que conforme a las riquezas de su gloria, les conceda el ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, en el hombre nuevo. Se necesita que el espíritu trabaje en el hombre nuevo, en el hombre interior, en el hombre espiritual, fortaleciéndolo, versículo 17, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, podáis comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Versículo 17 es la parte central que siempre insisto allí. Para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Esto está en tu Biblia. Y si está en tu Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios es palabra que se tiene que cumplir. Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Mira, no es solo una figura espiritual. No es solo que tú fuiste salvo por un Salvador que murió en la cruz y después subió al cielo y nos quedamos nosotros aquí. Si quieres, se puede decir Dios el Padre o el Espíritu Santo habite en tu corazón, porque los tres son uno, es lo mismo, por medio de la fe. Y entonces, por medio de esa fe, habitando Cristo, entonces vas a ser arraigado y fundamentado en el amor, que es el perdón, que es la tolerancia, que es la comprensión, que es el trabajo para Dios, que es el sacar el pecado, porque el amor de Dios es esa armonía universal que Él quiere. Ahora, si no lo entendemos en esa versión, leámoslo en la Nueva Traducción Viviente. Pido en oración, Efesios otra vez 3, 16 al 17, que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Esta traducción nos muestra dónde patinan muchos. A medida que confíen en Él. Cuando tengan el problema, el conflicto, la angustia, la enfermedad, la carencia, ahí es donde tienen que confiar en el Señor, todos los creyentes. Porque los que no confían, sí, yo tengo fe. ¿Por qué tiene fe? Porque yo creo. Sí, creer es una parte, confiar es la otra. Y mantenerse es la otra, ser fiel. Confíen en Cristo. Viene la angustia, Señor, yo confío en ti. Viene la pérdida, Señor, yo confío en ti. No veo nada ahora. No veo que tú estés trayéndome la promesa ya, no importa. Yo confío en ti, en que tú lo harás a su tiempo, a tu tiempo. Confío en ti. Ha pasado un mes, no he visto nada. Confío en ti, Señor. Me mantengo aquí todavía. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Entre más confianza, más percepción de que Cristo está habitando en tu corazón. Pero es que yo no siento a Cristo. Aquí está una explicación. ¿Será que no estás confiando en Él? ¿Será que estás dudando? ¿Que te están ganando las dificultades, la escasez, la enfermedad? Y entonces dices, el Señor como que no me está ayudando. Cuidado, estás desconfiando. Esta es la base. La deidad habitando y obrando en cada creyente por medio de la fe, por medio de la confianza. Romanos 8, 10 al 11. Bueno, hasta el momento habíamos visto cómo se desarrolla esa relación del Señor con uno. Entonces ahora sí empieza
la acción de la deidad en nosotros. Versículo 10 de Romanos 8. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto, oye bien, tu cuerpo debe de estar muerto a causa del pecado, pero perdonado por el Señor, y entonces tu espíritu, dice aquí, debe estar vivo. No obstante, el espíritu vive a causa de la justicia, muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, si es verdad que tú eres creyente cristiano y Cristo está morando en tu corazón, el que resucitó a Cristo, que es el Padre a través del Espíritu, de entre los muertos, también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. ¿Qué dijo? Que el Señor va a vivificar todo lo que es la carne, la parte material, la parte almática, la del alma. Entonces, si tú tienes muerto alguna porción de tu vida, te falta entusiasmo, te falta convicción, te falta entrega, te falta compromiso, incluso te falta fe. No tienes sino que mirar a tu corazón y decir: Señor, tú que moras en mí, tú me vivificarás. Lo creo, confío, mediante tu Espíritu que mora en mí, y tú me levantarás. Y si me llamas, Señor, a ser misionero o a ser pastor, ese miedo que siento, tú lo quitarás y me darás el fuego. Pero si me llamas a ser un cristiano solamente que se congrega, pero que tiene que trabajar con su familia y sus amigos, amén, Señor, se me va a quitar ese miedo de hablar de ti, porque voy a ver el testimonio de tu poder transformando primero mi vida, y entonces voy a poder hablarle a otros. Ya no soy más un creyente callado, ahora soy un creyente con testimonio, porque tú estás en mí, Señor. Me levanto, Señor, porque tu palabra es viva y tu palabra transforma. Y me levanto, Señor, principalmente porque tú moras en mí. Antes no quería hacer las cosas espirituales de tu reino. Ahora, Señor, sé que empiezas a ponerme el fuego de tu Espíritu. Entonces, posesionalmente, en posesión, por fe, el Señor quiere reavivar cada parte material o carnal o almática que hay en ti. Posesionalmente, porque ya posicionalmente hizo la promesa, y eso ya es así. Lo creas o no lo creas, tú ya tienes el poder de Dios, a Dios mismo obrando en tu corazón. Ahora falta que lo vivas creyéndolo, confiando. Primera de Corintios 1:30. Por Él, ustedes están en Cristo Jesús, a quien Dios hizo para nosotros sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda nuestra vida espiritual está ahí. Dios hizo para nosotros en Cristo Jesús esa colección de transformación de la vida espiritual. La redención, la justificación, la santificación, y además nos da la sabiduría. Pero obviamente tenemos que trabajar en eso. ¿Cómo? Confiando. Y segundo, leyendo la palabra, porque es imposible es decir, no lo va a hacer así el Espíritu Santo, no es que sea imposible, pero el Espíritu Santo no va a hacer así. La sabiduría no nos la va a dar si no leemos la palabra de Dios, o si no oímos con corazón de discípulo. Tenemos la responsabilidad nuestra para que esto se produzca, de trabajar junto al Señor, hombro con hombro. Efesios 4:12 al 16. Óiganme bien, aquí quiero hacer un énfasis. No se trata de entender que la santificación se va a lograr por obras, igual que la salvación no se logra por obras. Perfecto, eso está en la mano derecha, pero tampoco se trata de lo que hoy se está predicando a veces. Mire, usted solamente crea y espere y no tiene que hacer nada más. Eso es un error. La cuestión es que
el proceso de salvación requiere tu aceptación y el proceso de santificación también. Es un matrimonio donde los dos conformantes de la pareja trabajan juntos, Dios con el creyente, no por obras, sino por gracia, pero tú tienes que recibir la gracia. Anteriormente, digamos que hasta la mitad del siglo XX era frecuente ver las predicaciones donde se hacía mucho énfasis de lo que el cristiano tenía que trabajar para, o mejor, trabajar con el poder de Dios, dejarse tocar por el poder de Dios. Pero en estos últimos 50 o 70 años se ha venido a meter un espíritu dentro de la iglesia donde solamente con que tú oigas una predicación, eso es suficiente para que tu vida sea transformada. Mira, te digo, tú puedes oír 20 años de predicación y si no pones la palabra por acción, la palabra en tu vida como acción viva, no vas a cambiar. Te vas a convertir en un oyente rutinario, como si fueras de otra religión, como lo eras antes cuando tenías la religión aquella y entrabas a un edificio y oías a un individuo con una sotana. No cambiabas. Creo que tú has visto a muchísimos cristianos que no cambian, no se ven transformados. ¿Por qué? Preguntémonos por qué. Si el poder de Dios está ahí, ¿qué es lo que pasa? Dios está esperando tu aceptación de ese amor infinito, lo mismo que hace un novio con una novia. Efesios 4:12 al 16, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí dice que tú como creyente tienes que ser capacitado para la obra de un ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. No todos son pastores. Hay ujieres, hay quienes visitan a los presos, hay quienes reparten mercados, de todo. En la iglesia del Señor, todos son miembros de un solo cuerpo, pero cada miembro tiene su función y cada uno tiene que levantarse a reclamar ese don que Dios le dio, porque es un honor servir al Señor. Y miren cómo lo redondea en el versículo 13, hasta que todos los creyentes alcancemos la unidad de la fe. La unidad de la fe. Hay una fe mayúscula, una fe minúscula. La unidad es arriba en la fe mayúscula. La fe y el conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, aquí está relacionado el propósito de la iglesia como ente orgánico. La iglesia tiene el propósito de capacitar a cada creyente para que crezca en la fe, en el conocimiento del Hijo de Dios, según el versículo 13, y madure hasta la medida de la estatura de Cristo, la estatura de la plenitud de Cristo, dice ahí. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí, de cada uno, que crezcamos hasta esa madurez. No solo el pastor tiene que crecer, todos en la iglesia, a través de la capacitación, a través de la predicación, a través de la enseñanza, a través de la revelación. Tú tienes que pedir revelación de esta palabra para entender qué es lo que Dios quiere de ti. O también, por otra parte, puedes tomar la decisión, no, yo prefiero quedarme cómodo en una silla porque es que así no me llaman para nada, así no me toca trabajar en horas extras o venir los domingos. No, yo quiero esa parte cómoda. No se puede. ¿Se es o no se es? El propósito es la imagen de Cristo en ti. Porque el versículo 14 nos muestra lo opuesto. Esto, para que ya no seamos niños, sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera por todo viento de doctrina. Miren, ¿qué es un niño espiritual? Cualquier golpe, lo golpea, sacudido a la deriva, como una ola que va y viene, como dice Santiago. Viene una crisis,
lo derriba. Viene un problema, lo derriba. Viene una enfermedad, lo derriba. Y fuera de eso, se deja convencer por cualquier mentira que parezca verdad. Viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No quiere creer la verdad, entonces termina creyendo la mentira. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad, con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. Crezcamos. Ese es madurar, crecer cada vez más entendimiento. ¿Eso quién lo hace? Dios, a través de su Espíritu en nosotros, cuando nos disponemos para Él, porque confiamos en Él. ¿Y eso qué significa? A ver si de pronto este extracto del libro de Tozer que citamos anoche, La Conquista Divina, te aclare también un poco de cosas. Recibiréis poder. Con estas palabras, el Señor suscitó la expectativa de sus discípulos y les enseñó a esperar anhelantes la venida de una potencia sobrenatural a sus naturalezas, procedente de una fuente fuera de ellos. Continúa Tozer diciendo, iba a ser algo anteriormente desconocido para ellos, pero que les sobrevendría repentinamente desde otro mundo. Esto que pasó con los discípulos hace 2000 años, pasaría en cada creyente que crea. Iba a ser nada menos que el Dios mismo entrando en ellos con el propósito de reproducir, en último término, su propia semejanza en ellos. Está muy claro, el que hace, el que causa, el que produce la semejanza a Cristo es Dios mismo, dentro de nosotros. Ahí está resumido, con palabras magistrales de este autor de la primera parte del siglo XX. Él escribía magistralmente lo que es el mundo espiritual. Se lo recomiendo, consigan las obras de él. Y aquí nos dice que el poder de Dios transforma tu vida. Como lo hizo con los discípulos, lo hace con cualquiera que crea. En otro apartado dice el mismo Tozer, este poder debe sobrevenir sobre hombres incapaces como una gentil pero irresistible invasión desde otro mundo. El Señor te toma y cuando tú abres la puerta, Él empieza a hacer cosas que tú ni te imaginas, introduciendo una potencia moral infinitamente por encima de nada que pueda agitarse desde adentro. Cuando tú le dices, amén Señor, ya no hay nada que se resista, Él empieza a hacer la obra. Tú le dijiste, Señor, rindo mi vida a ti, ahí tienes el cambio. Empezó el cambio y el Señor lo hace porque lo hace. El que empezó la buena obra, Él la perfeccionará. Este poder, continúa Tozer, es suficiente. No se precisa de ninguna ayuda adicional, ni de ninguna fuente auxiliar de energía espiritual, porque es el Santo Espíritu de Dios que ha venido allí donde había debilidad para suplir poder y gracia para afrontar la necesidad, cualquier necesidad, espiritual, material, moral. Y en el último apartado que traje del libro de Tozer con respecto a este tema dice, ahora bien, ¿cómo opera este poder? En su aspecto más puro, es una fuerza no mediada por ninguna cosa creada, aplicada directamente por el Espíritu de Dios al Espíritu del hombre. Es poder divino, es poder del Dios omnipotente trabajando en tu vida. La pregunta es, ¿tú lo quieres? ¿Yo lo quiero? Le decimos, amén Señor, trabaja en nosotros. ¿Queremos ser verdaderos creyentes? Así empezamos orando. Dijimos, Señor, no queremos ser cristianos mediocres.
No queremos ser del montón, Señor. Queremos tener revelación de tu palabra. Queremos tener entendimiento pleno del propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor. Ahora decimos, saca de nosotros todo temor, Señor, todo argumento satánico, porque finalmente es eso, que no nos deje convertir en verdaderos discípulos y verdaderos siervos tuyos, Señor. Juan 15:4 dice, ahora entendiendo ese resto de palabra que hemos visto, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. La enseñanza del Señor en Juan 15, ¿recuerdan? Ayer nos centramos en Juan 17, hoy estamos viendo Juan 15. Juan 17 es la oración magna del Señor Jesucristo y Juan 15 es la parábola de la vid verdadera. Ayer veíamos que el Señor era uno con nosotros, ese era su propósito, porque el propósito es que nosotros produzcamos fruto. Si estamos apartados de la vid, que es la que nos trae el alimento, o sea, la savia, que es el Espíritu, no podemos nosotros hacer nada y tampoco podemos permanecer en Él. Nos secamos. Pero estando unidos a Él, entendiendo que Él está en nosotros, entonces lo buscamos dentro de nosotros, y cuando vamos a la congregación seguimos buscándolo dentro de nosotros, y cuando abrimos la palabra lo buscamos dentro de nosotros, para estar unidos a Él, y que entonces Él nos dé el alimento celestial. Porque en Romanos 8:29 nos dice, sabemos que a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Otra visión posicional. Ahora, entiéndelo, este es tu llamado, a ser semejante a Cristo, semejante bíblicamente a Cristo, no igual. Porque igual seríamos dioses, no lo podemos ser. Semejantes a Cristo, es decir, con el mismo amor, la misma paciencia, la misma bondad, el mismo ministerio de Cristo, el mismo entendimiento, porque son sus ojos y es su mente en nosotros. Sin que eso nos convierta en dioses iguales a Él. Cuidado con eso. Y termino con la primera de Corintios 8:6. No, faltan dos. Primera de Corintios 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros vivimos para Él. Hace unos días hablábamos de que ese debía ser nuestro propósito de vida de ahora en adelante. Vivimos para Dios, no para nosotros. Ya no es vivir para nosotros y entonces ir un rato a buscar de Dios. Ahora es vivir para Dios y que Dios nos dé todo lo que necesitamos. Y un solo Señor Jesucristo, mediante el cual existen todas las cosas y también nosotros vivimos por medio de Él. Nuestra vida espiritual, nuestra vida almática, aparte del alma, y nuestra vida física dependen de Él. Él es el que nos da la vida. Por eso concluimos con la segunda de Corintios 5:17. Ahora sí, acabamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy sí la entendemos, creo. Si estamos recibiendo la revelación de Dios, si estamos queriendo esa revelación de Dios, entendemos de dónde sale aquello de que somos nueva criatura. Somos criaturas en proceso de llegar a ser como imagen de Dios, de imagen de Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. Todo tu pasado, todas tus mañas, tus prejuicios, tus miedos, tus temores, tienen que haber pasado porque ahora la mente y el corazón son las de Cristo. He aquí, todas son hechas nuevas.
Entonces, por favor, no le hables más al Señor, es que tengo miedo porque esto es que yo era así y sigo siendo asá, y es que quizá las cosas yo no puedo emprenderlas porque no soy capaz. Deja que el Señor te muestre si tú estás llamado para eso, y si estás llamado para eso, eres capaz, porque el Señor es el poder en ti. Ahora, si no estás llamado para eso, no te metas. El Señor te va a decir, no, aquí no es tu sitio, porque yo te tengo para otra cosa. Eso es diferente. Entonces, amén, hermanos, por favor. Ya no más limitaciones de la mente, ya no más argumentos racionales, humanos, de sabiduría mundana, sabiduría entre comillas, mundana. Ahora pensemos solamente con la palabra de Dios para decirle amén a estas promesas y para permitir el desarrollo sin límites hasta donde el Señor quiera llevarnos, porque es su promesa. Para eso Él vino a habitar en nosotros, y no es para decir, es que somos templo del Espíritu, pero es que no ha pasado nada. Si somos templo, si somos habitación y morada del Dios poderoso, el toque del Señor tiene que cambiar tu vida en algún aspecto o en muchos aspectos, y ojalá en todos los aspectos. Vamos a orar. Padre, esta es tu palabra poderosa. Esto está en tu escritura, Señor, y ha sido transmitido por miles de años. Que no seamos nosotros los que dudemos de esta palabra, sino que digamos, Señor, amén. Es tu palabra, yo la creo, Señor, y la tomo para mi vida. Voy a decir de aquí en adelante, amén, Señor, tú me estás transformando, tú me estás haciendo nuevo, Señor, tú estás sacando lo antiguo, tú estás renovándome continuamente, Señor, pero más que renovándome, porque no se trata de poner un parche nuevo en un odre viejo, en un contenedor antiguo, sino que tú me hiciste nueva criatura. Ayúdame, Señor, a explorarme, a descubrir con tu Espíritu todas las cosas, los dones, el fruto que tú has puesto en mí. Son tantas las cosas que tengo que investigar de mi vida espiritual que prácticamente no quedaría tiempo, Señor, y es que de hecho ya es corto el tiempo que queda. Hazme, Señor, diligente y lleno de ardor y de fuego para buscar tus cosas, las cosas de arriba, las cosas del cielo, y ya no más, Señor, las cosas de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tan tremendo honor de querer hacernos semejantes a tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.